La primera vez que le mentí a mi marido, todavía llevaba puesta la alianza, y estaba sentada frente al hombre que iba a destruir todo lo que yo creía saber sobre mí misma. No fue una aventura de una noche. No fue un error. Fue algo mucho peor, que durante meses estuve convencida de que era lo más verdadero que me había pasado en años. Mi marido siempre dice que yo soy una mujer tranquila. Predecible. Confiable, usa esa palabra como si fuera un elogio. Llevamos 12 años casados. 12. Una casa limpia en un barrio silencioso, 2 coches en el garaje, cenas los domingos con sus padres y un calendario en la cocina donde todo está planeado con semanas de anticipación. Nuestra vida era tan ordenada que a veces parecía que alguien ya la había vivido antes que nosotros. No discutíamos mucho. Tampoco nos reíamos demasiado. Era estable. Y durante mucho tiempo pensé que eso era lo mismo que ser feliz. Mi marido es un buen hombre. Trabajador. Responsable. El tipo de hombre del que nadie sospecha nada. Pero hay algo que nunca le dije. Con los años empezó a mirarme como si yo fuera parte de la casa. Como el sofá. Como la lámpara del comedor. Siempre ahí. Siempre igual. Invisible. Y yo también empecé a sentirme así, como un mueble bien cuidado. Supongo que todo empezó el día que se rompió la lavadora. Sí, suena ridículo. Pero fue así. Era martes por la tarde. Mi marido estaba en el trabajo y la casa estaba en silencio cuando el aparato empezó a hacer un ruido horrible, como si estuviera muriendo. Intenté arreglarla. Miré tutoriales. Nada funcionó. Así que llamé al servicio técnico. Me dijeron que enviarían a alguien esa misma tarde. Pensé que sería un hombre mayor, cansado, de esos que apenas hablan. Pero cuando abrí la puerta, él estaba ahí. Tenía las manos manchadas de grasa y una caja de herramientas en el suelo. Y cuando levantó la mirada hacia mí, sonrió como si me conociera de antes. ¿La lavadora rebelde? Me dijo. No sé por qué, pero me reí. No era un chiste particularmente bueno. Pero había algo en su forma de decirlo. Algo ligero. Algo vivo. Entró a la casa con esa naturalidad que solo tienen las personas que no sienten que están invadiendo un espacio. Mientras trabajaba, empezó a hablar. No de electrodomésticos. De música. De viajes. De las ciudades donde había vivido. Yo estaba apoyada contra la pared de la cocina escuchándolo, y en algún momento me di cuenta de algo que me dio un pequeño golpe en el pecho. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba conmigo así. No a mí. Conmigo. Cuando terminó, cerró la lavadora, se limpió las manos con un trapo y me miró. Listo, dijo. Ya no va a intentar suicidarse. Otra vez me reí. Y cuando le pagué ocurrió algo pequeño. Algo insignificante. Pero ahora sé que ahí empezó todo. Se quedó en la puerta un segundo más de lo necesario. Solo un segundo. Si vuelve a fallar, dijo, puedes llamarme directo. Y me dio su número escrito en un papel doblado. No era la tarjeta del servicio técnico. Era su número. Recuerdo haber cerrado la puerta. Recuerdo haber mirado ese papel en mi mano. Recuerdo pensar, no lo voy a usar. Durante 3 semanas ese papel estuvo en el cajón de la cocina. 3 semanas. Hasta que un día abrí el cajón, y lo vi otra vez. Y lo extraño es que la lavadora funcionaba perfectamente. Pero aún así tomé el teléfono. Ni siquiera sabía qué iba a decir. Solo marqué. Él contestó en el segundo tono. Sabía que ibas a llamar, dijo. Sentí algo raro en el estómago. La lavadora, empecé. Y él se rió. La lavadora está bien. Hubo un silencio. Y entonces preguntó algo que nadie me había preguntado en mucho tiempo. ¿Estás bien tú? No supe qué responder. Porque de repente, no estaba segura. Después de esa llamada empezamos a hablar. Primero mensajes. Luego cafés. Siempre en lugares donde nadie nos conociera. Al principio me repetía que solo era conversación. Que no estaba haciendo nada malo.
Pero hay cosas que no necesitan tocarse para volverse peligrosas. La forma en que me miraba. La forma en que recordaba cada cosa que yo decía. Una vez me dijo: contigo siento que el mundo baja el volumen. Y no sé por qué, pero eso me hizo querer llorar. Nunca cruzamos una línea clara al principio. No hubo un momento preciso donde todo cambiara. Fue más bien como caminar hacia el mar sin darte cuenta de lo profundo que ya estás. Un día me di cuenta de que esperaba sus mensajes. De que sonreía cuando veía su nombre. De que había empezado a mentir. Pequeñas mentiras. Ridículas. Voy al supermercado. Quedé con una amiga. Mi marido nunca sospechó nada. Nunca. Y eso era casi peor. Porque a veces lo miraba sentado frente al televisor, confiando completamente en mí. Y sentía una culpa tan pesada que me costaba respirar. Pero al día siguiente, volvía a verlo a él. Al hombre de las manos manchadas de grasa que hablaba conmigo como si yo todavía fuera alguien interesante. Como si yo todavía estuviera viva. Y una noche pasó algo que cambió todo. Estábamos sentados en su coche en silencio. La lluvia golpeaba el parabrisas. Y él dijo algo que todavía puedo escuchar perfectamente. No quiero ser el secreto de nadie. Sentí que el corazón me daba un golpe. Entonces no lo seas, respondí. Pensé que eso lo detendría. Que diría que era una locura. Que debía volver a mi vida. Pero en lugar de eso, se giró hacia mí y dijo en voz baja: entonces deja de fingir que tu vida es la que quieres. Esa noche llegué a casa tarde. Mi marido estaba en la cocina. Había preparado cena. Me preguntó cómo había estado mi día. Y mientras me servía vino, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Yo ya no sabía cuál de los dos hombres era mi vida real. Y cuál era la mentira. Pero lo peor, lo verdaderamente peligroso, ocurrió 3 semanas después. Porque esa fue la noche en la que mi marido me miró a los ojos, y dijo algo que hizo que todo empezara a derrumbarse. Me miró mientras dejaba el vaso de vino sobre la mesa. No fue una mirada sospechosa. No fue una mirada acusadora. Fue algo mucho más inquietante. Fue una mirada tranquila. Demasiado tranquila. Como si estuviera midiendo algo dentro de mí. Como si estuviera esperando que yo dijera algo que todavía no sabía que tenía que decir. Entonces habló. Dijo que últimamente me veía diferente. No distante. No fría. Diferente. Usó esa palabra exactamente así. Diferente. Y cuando alguien te dice algo tan simple de esa forma tan calmada, el corazón empieza a latir más fuerte porque sabes que hay algo detrás. Intenté sonreír. Le pregunté qué quería decir con eso. Él se encogió de hombros. Dijo que no sabía explicarlo bien. Que tal vez era una tontería. Pero que parecía que yo estaba pensando todo el tiempo en algo que no estaba en la habitación. Sentí que el estómago se me cerraba. Porque era verdad. Incluso cuando estaba sentada frente a él. Incluso cuando hablábamos de cosas normales como cuentas o compras o los planes del fin de semana. Una parte de mi cabeza estaba en otro lugar. En otro coche. En otro café. En otra voz. Él tomó un sorbo de vino y me preguntó si estaba feliz. Esa pregunta cayó en la mesa como una piedra. No porque fuera agresiva. Sino porque era honesta. Y yo no tenía una respuesta que no fuera una mentira. Así que hice lo que había empezado a hacer cada vez más seguido. Mentí. Dije que sí. Dije que estaba cansada por el trabajo. Dije que tal vez necesitaba vacaciones. Él asintió. Como si esa explicación encajara perfectamente dentro del orden de nuestra vida. Luego cambió el tema. Habló de una reunión que tendría al día siguiente. Habló de un compañero nuevo en la oficina. Habló de cosas normales. Pero durante toda la conversación yo sentí algo clavado en el pecho. Porque había estado a centímetros de decir la verdad. Y no lo hice. Esa noche me acosté más tarde que él. Me quedé en la cocina mirando el teléfono.
Vi el nombre del otro hombre en la pantalla varias veces. No escribí nada durante casi una hora. Solo miraba la conversación anterior. Sus últimos mensajes. Sus bromas. Su forma de escribir mi nombre. Finalmente escribí algo muy corto. Le dije que lo necesitaba ver. Él respondió en menos de 30 segundos. Dijo dónde. Dijo cuándo. Y agregó una frase que me hizo cerrar los ojos. Dijo que también lo necesitaba. Nos encontramos al día siguiente en un lugar diferente. Un bar pequeño al otro lado de la ciudad. Era uno de esos lugares donde la luz es baja y la música cubre las conversaciones. Cuando entré él ya estaba sentado. Tenía la misma camisa de trabajo y las manos todavía marcadas por el día. Pero cuando me vio entrar su expresión cambió completamente. Se levantó. Sonrió. Y por primera vez desde que lo conocía me abrazó sin preguntar. Fue un abrazo corto. Pero fue suficiente para que algo dentro de mí se desordenara por completo. Nos sentamos. Pedimos algo de beber. Y durante unos minutos hablamos de cosas sin importancia. Hasta que él apoyó los codos en la mesa y me miró con esa intensidad que siempre me desarmaba. Me preguntó qué pasaba. Le conté lo de la conversación con mi marido. No todos los detalles. Pero lo suficiente. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó helada. Dijo que tarde o temprano esto iba a pasar. Que las mentiras siempre empiezan pequeñas. Pero crecen. Le pregunté si estaba diciendo que debíamos parar. Él negó con la cabeza. Dijo que estaba diciendo que teníamos que decidir qué éramos realmente. Sentí que el aire del lugar se volvía más pesado. Porque hasta ese momento yo había vivido la situación como si estuviera suspendida entre dos mundos. Sin tener que elegir ninguno completamente. Pero él estaba rompiendo esa ilusión. Me preguntó si yo amaba a mi marido. Esa pregunta fue peor que la anterior. Porque nadie me la había hecho de forma tan directa. Bajé la mirada hacia el vaso. El hielo chocaba contra el cristal. Intenté encontrar una respuesta clara dentro de mí. Pero lo único que encontré fue confusión. Le dije que mi marido era un buen hombre. Él respondió que eso no era lo que había preguntado. Entonces levanté la mirada hacia él. Y dije algo que hasta ese momento nunca había dicho en voz alta. Dije que no recordaba la última vez que me había sentido vista por él. Hubo un silencio largo después de esa frase. Un silencio que parecía más íntimo que cualquier contacto físico. Él estiró la mano sobre la mesa. No tocó la mía al principio. Solo la dejó cerca. Como esperando permiso. Cuando finalmente rozó mis dedos sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Y en ese momento entendí que ya habíamos cruzado una línea que no tenía nada que ver con besos o con camas. Era algo más profundo. Más peligroso. Porque ya no era solo deseo. Era necesidad. Después de esa noche empezamos a vernos más seguido. Mucho más seguido. Los encuentros dejaron de ser solo cafés. Empezamos a caminar juntos por lugares donde nadie nos conocía. Parques alejados. Calles tranquilas. A veces simplemente nos sentábamos en su coche y hablábamos durante horas. Hablábamos de nuestras vidas antes de conocernos. De nuestras familias. De las decisiones que habíamos tomado. Y de las que no nos habíamos atrevido a tomar. Había momentos en que el silencio entre nosotros era tan cómodo que parecía que nos conocíamos desde siempre. Pero con cada día que pasaba la presión dentro de mí crecía. Porque también tenía otra vida. Una vida que seguía funcionando con normalidad aparente. Mi marido seguía llegando a casa a la misma hora. Seguía preguntando por mi día. Seguía haciendo planes para el futuro como si nada estuviera cambiando. Y yo participaba en todo eso como una actriz demasiado cansada para abandonar la obra. A veces lo miraba mientras dormía. Y sentía una culpa tan profunda que tenía ganas de despertarlo y confesarlo todo. Pero al día siguiente volvía a escribirle al otro hombre. Y todo el ciclo empezaba otra vez.
Hasta que llegó el día en que las cosas dejaron de ser discretas. No porque alguien nos descubriera, sino porque él dijo algo que cambió completamente el equilibrio de todo. Fue una tarde gris. Estábamos caminando cerca del río. Hacía frío. Yo tenía las manos en los bolsillos del abrigo. Él caminaba a mi lado en silencio. De repente se detuvo. Me pidió que lo mirara. Cuando lo hice vi algo nuevo en su expresión. Algo decidido. Algo que me asustó antes de que dijera una sola palabra. Entonces dijo que no quería seguir viviendo a medias. Dijo que no quería seguir siendo el lugar al que yo escapaba cuando mi vida se volvía demasiado silenciosa. Y después dijo una frase que hizo que el mundo se detuviera por un segundo. Dijo que si lo que había entre nosotros era real, entonces yo tenía que demostrarlo. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Porque sabía exactamente lo que significaba esa frase. Significaba que el tiempo de las excusas se estaba terminando. Significaba que muy pronto tendría que elegir entre el hombre con el que había construido una vida entera. Y el hombre que había despertado algo en mí que creía muerto. Y lo peor de todo es que en ese momento no supe cuál de los dos me daba más miedo perder, no respondí inmediatamente. Me quedé mirando el agua del río. El viento era frío y hacía que las pequeñas olas golpearan el borde de cemento con un sonido constante. Él no insistió. Solo esperaba. Y esa espera era peor que cualquier presión. Porque me obligaba a escuchar mis propios pensamientos. Finalmente dije que no era tan simple. Dije que había una vida entera detrás de mi matrimonio. 12 años. Una casa. Recuerdos. Rutinas. Familias entrelazadas. Él asintió lentamente. No parecía enojado. Pero tampoco parecía dispuesto a retroceder. Dijo que lo entendía. Pero que entender algo no significa aceptarlo para siempre. Esa frase quedó flotando entre nosotros. Caminamos un poco más sin hablar. Yo sentía que cada paso me alejaba de algo que todavía no sabía nombrar. Cuando llegamos al coche él abrió la puerta para mí como siempre hacía. Pero antes de que yo entrara me tomó del brazo suavemente. Me miró a los ojos y dijo algo en voz baja. Dijo que no me estaba pidiendo una respuesta ese día. Pero que necesitaba saber si yo estaba caminando hacia él o simplemente usándolo como un refugio temporal. Esa pregunta me atravesó. Porque en el fondo yo misma temía que eso fuera exactamente lo que estaba haciendo. Subí al coche sin responder. Durante el trayecto casi no hablamos. La radio estaba encendida pero ninguno prestaba atención a la música. Cuando me dejó cerca de mi calle el silencio era tan denso que parecía que el aire dentro del coche pesaba más. Antes de bajar me dijo que pensara bien en todo. No con culpa. No con miedo. Solo con honestidad. Cerré la puerta y caminé hacia mi casa con el corazón acelerado. La luz del porche estaba encendida. Mi marido estaba dentro. Cuando entré lo encontré en el sofá leyendo algo en su tableta. Levantó la mirada y sonrió. Me preguntó cómo había estado mi día. Yo dije que normal. Él dijo que había pedido comida porque estaba cansado para cocinar. Nos sentamos juntos a comer frente al televisor. Era una escena tan cotidiana que por un momento sentí una especie de vértigo. Porque mientras masticaba y escuchaba el sonido de los cubiertos contra los platos pensaba en la pregunta que me habían hecho horas antes. Si estaba caminando hacia alguien o simplemente escapando de algo. Esa noche casi no dormí. Mi mente repetía conversaciones. Recuerdos. Pequeños detalles que antes parecían insignificantes. La forma en que mi marido me daba un beso rápido antes de irse al trabajo. La forma en que el otro hombre me escuchaba cuando hablaba de cosas que nunca le había contado a nadie. Era como si dos versiones de mi vida estuvieran luchando dentro de la misma cabeza. Al día siguiente intenté comportarme con normalidad. Hice café. Ordené la cocina. Revisé correos del trabajo. Pero cada acción tenía una sensación extraña. Como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar. Como cuando una puerta no cierra bien y queda un pequeño espacio por donde entra el aire. A media mañana recibí un mensaje de él. Solo 2 palabras.
Buenos días. Lo miré durante varios minutos antes de responder. Finalmente escribí que estaba pensando en lo que habíamos hablado. Él respondió que eso era lo único que me había pedido. Pensar de verdad. Pasaron los días y nuestras conversaciones se volvieron más intensas. Más honestas. Ya no evitábamos las preguntas difíciles. Hablábamos de lo que significaría cambiar nuestras vidas. Hablábamos de lo que perderíamos. De lo que ganaríamos. A veces esas conversaciones terminaban con risas nerviosas. Otras veces con silencios largos. Hubo una noche en que nos quedamos sentados en su coche durante casi 3 horas sin movernos. Solo hablando. En un momento me dijo algo que me dejó completamente quieta. Dijo que conmigo sentía una paz que nunca había tenido con nadie. No era la calma aburrida de una rutina. Era algo más profundo. Algo que hacía que el mundo alrededor pareciera menos pesado. Escuchar eso fue hermoso y aterrador al mismo tiempo. Porque entendí que no solo estaba jugando con mis propios sentimientos. También estaba jugando con los suyos. Mientras tanto mi vida en casa seguía avanzando como siempre. Mi marido hablaba de renovar la cocina. Hablaba de un posible viaje el verano siguiente. Hablaba del futuro como si fuera una línea recta que ambos estábamos recorriendo juntos. Y cada vez que mencionaba algo así yo sentía un pequeño golpe en el pecho. Porque sabía que había otra posibilidad creciendo en silencio fuera de esas paredes. Una tarde ocurrió algo pequeño pero inquietante. Estaba en la cocina cuando mi marido llegó antes de lo habitual. Me sorprendí tanto que casi dejó caer el teléfono. Él lo notó. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí demasiado rápido. Me miró durante unos segundos. No dijo nada más. Pero esa mirada volvió a quedarse conmigo mucho tiempo después de que la conversación terminara. Esa misma noche recibí otro mensaje del otro hombre. Me preguntó si podía verme al día siguiente. Dijo que quería hablar conmigo de algo importante. Sentí una mezcla de emoción y miedo. Acepté. Nos encontramos en el mismo bar pequeño de semanas atrás. Cuando entré noté inmediatamente que su expresión era diferente. Más seria. Nos sentamos. Pedimos bebidas. Durante unos minutos habló de cosas sin importancia. Pero yo sabía que estaba rodeando el tema principal. Finalmente respiró hondo y me dijo que había tomado una decisión. Sentí que todo dentro de mí se tensaba. Me explicó que le habían ofrecido trabajo en otra ciudad. No era algo planeado. Había surgido de repente. Pero era una oportunidad grande para él. Escuché cada palabra con una sensación extraña. Como si alguien estuviera moviendo las piezas de un tablero que yo no controlaba. Entonces dijo algo más. Dijo que antes de responder a esa oferta necesitaba saber qué significaba yo en su vida. Porque si lo nuestro era solo una historia escondida, entonces irse sería lo más sensato. Pero si lo que teníamos era real, entonces quería que lo enfrentáramos juntos. Sentí que el corazón me latía en los oídos. El ruido del bar desapareció por completo. Solo escuchaba su voz. Sus palabras. Y el peso de la decisión que estaba poniendo frente a mí. Me preguntó si podía imaginar una vida conmigo fuera de mi matrimonio. No como una fantasía, sino como algo real. Con problemas reales. Con días normales. Con todo lo que viene después del deseo. Abrí la boca para responder pero ninguna palabra salió. Porque en ese instante me di cuenta de algo que nunca había querido admitir completamente. Hasta ese momento yo había amado la intensidad de lo que vivíamos. La sensación de estar despierta otra vez. Pero imaginarlo como una vida completa era algo mucho más grande. Mucho más definitivo. Y mientras trataba de encontrar una respuesta dentro de mí ocurrió algo que me dejó paralizada. Porque en ese preciso momento mi teléfono vibró sobre la mesa. Y cuando miré la pantalla vi el nombre de mi marido. Pero lo que me congeló no fue la llamada. Fue el mensaje que había enviado justo antes. Un mensaje corto. Solo una frase. Una frase que cambió completamente la dirección de todo lo que estaba pasando.
Porque mi marido había escrito que necesitábamos hablar esa misma noche. Que había algo importante que yo debía saber. Y al leer esas palabras sentí una certeza fría recorriéndome el cuerpo. La certeza de que algo que había permanecido oculto durante meses estaba a punto de salir a la luz. Y que después de esa noche nada. Absolutamente nada. Volvería a ser igual. Miré la pantalla durante varios segundos. Sentí que el aire se volvía pesado dentro de mis pulmones. El otro hombre notó mi expresión inmediatamente. Me preguntó qué pasaba. No le respondí enseguida. Solo giré el teléfono hacia él para que pudiera leer el mensaje. Él lo leyó en silencio. No dijo nada durante unos segundos. Luego levantó la mirada hacia mí. No había enojo en sus ojos. Había algo peor. Había una especie de aceptación tranquila. Como si supiera que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Me preguntó si iba a ir a casa. Asentí. Dijo que era lo correcto. Después añadió algo que todavía recuerdo con una claridad dolorosa. Dijo que cualquiera que fuera la conversación que tuviera esa noche. Debía ser completamente honesta. No con él. Conmigo misma. Nos quedamos sentados unos minutos más. El bar seguía lleno. La música seguía sonando. Pero para mí todo estaba en silencio. Cuando finalmente me levanté para irme sentí que estaba caminando hacia algo que ya no podía evitar. Él también se levantó. Nos quedamos frente a frente cerca de la puerta. Por primera vez desde que lo conocía ninguno sabía qué decir. Finalmente me abrazó. Fue un abrazo largo. Fuerte. No fue apasionado. Fue algo más profundo. Algo que se parecía mucho a una despedida. Cuando salí a la calle la noche estaba fría. Caminé hacia mi coche con el corazón acelerado. El trayecto hasta mi casa fue un borrón de luces rojas y pensamientos desordenados. Cuando estacioné vi que la luz del salón estaba encendida. Mi marido estaba esperando. Entré. Él estaba sentado en el sofá. No tenía la tableta en las manos. No estaba viendo televisión. Solo estaba sentado mirando la puerta como si supiera exactamente en qué segundo iba a abrirse. Cuando me vio entrar se levantó lentamente. No gritó. No parecía furioso. Eso fue lo primero que me desconcertó. Me pidió que me sentara. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Me senté frente a él. El silencio entre nosotros era tan espeso que podía escuchar el reloj de la cocina marcando cada segundo. Finalmente habló. Dijo que llevaba semanas sintiendo que algo estaba cambiando. No podía explicarlo al principio. Solo una sensación. Una distancia que aparecía incluso cuando estábamos en la misma habitación. Dijo que al principio pensó que era estrés. Luego pensó que tal vez yo estaba cansada de la rutina. Pero con el tiempo empezó a notar cosas pequeñas. Salidas más largas. Mensajes que yo respondía en otra habitación. Miradas perdidas durante las conversaciones. Mientras hablaba yo sentía que cada palabra caía como una piedra dentro de mí. Entonces hizo una pausa. Me miró directamente a los ojos. Y dijo que no quería vivir en una casa llena de sospechas. Que prefería la verdad aunque doliera. Preguntó si había alguien más. El momento había llegado. El momento que durante meses había evitado con mentiras pequeñas. Sentí que el pecho me ardía. Podía mentir otra vez. Podía negar todo. Podía salvar la apariencia de nuestra vida. Pero en ese instante recordé las palabras que me habían dicho en el bar. Honestidad. Respiré hondo. Y asentí. No dije nada al principio. Solo asentí. El silencio que siguió fue uno de los más largos de mi vida. Mi marido cerró los ojos durante un segundo. Luego los abrió otra vez. Me preguntó desde cuándo. Le conté. No cada detalle. Pero lo suficiente. Meses de encuentros. Conversaciones. Mentiras. Mientras hablaba él no me interrumpía. Solo escuchaba.
Cuando terminé, el reloj de la cocina seguía marcando los segundos con una precisión cruel. Entonces pasó algo que nunca habría imaginado. Mi marido no explotó. No gritó. No golpeó la mesa. Solo se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la oscuridad afuera durante un largo rato. Yo estaba tan tensa que casi no respiraba. Finalmente volvió a mirarme. Y dijo algo que hizo que todo dentro de mí se detuviera. Dijo que lo sabía. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pregunté qué quería decir. Él caminó hasta la mesa del comedor y tomó su teléfono. Lo desbloqueó. Lo dejó frente a mí. En la pantalla había varias fotos. Fotos mías. Entrando al coche del otro hombre. Caminando con él cerca del río. Sentados en el bar. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Pregunté cómo. Él suspiró. Dijo que las había recibido por correo semanas atrás. Un sobre sin remitente. Fotos impresas. Nada más. Dijo que al principio pensó que era una broma cruel. O tal vez alguien intentando destruir nuestro matrimonio. Pero luego empezó a observarme más de cerca. Y cada pequeño detalle empezó a encajar. Me quedé mirando esas imágenes con una mezcla de vergüenza y horror. Finalmente levanté la mirada hacia él. Le pregunté por qué no había dicho nada antes. Su respuesta fue lo que terminó de romper algo dentro de mí. Dijo que porque quería ver si yo sería capaz de decir la verdad por mi cuenta. No bajo presión. No cuando ya no hubiera otra salida. Sino por decisión propia. Dijo que durante semanas había estado esperando ese momento. Esperando que una noche yo me sentara frente a él y confesara todo. Pero ese momento nunca llegó. Sentí lágrimas calientes en los ojos. Porque tenía razón. Si él no hubiera preguntado esa noche, probablemente yo habría seguido mintiendo. Entonces dijo algo más. Algo que cambió completamente la forma en que yo entendía todo lo que había pasado. Dijo que cuando recibió las fotos pensó que lo más lógico sería confrontarme inmediatamente. Pero en lugar de hacerlo decidió investigar primero. Averiguar quién era el hombre que estaba en esas imágenes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque ya podía imaginar lo que vendría después. Mi marido se sentó nuevamente frente a mí. Y con una calma extraña dijo que el hombre de las fotos le resultaba familiar. Demasiado familiar. Al principio no entendí. Pensé que tal vez lo había visto en algún lugar del barrio o en una tienda. Pero entonces dijo su nombre completo. El nombre que yo solo conocía a medias. Y cuando lo escuché sentí que el mundo giraba. Porque mi marido no solo sabía quién era. Mi marido lo conocía desde hacía años. Habían trabajado juntos antes. En la misma empresa. En el mismo departamento. Incluso habían tomado café muchas veces después del trabajo. Yo lo miré sin poder hablar. Y él terminó la frase con una tranquilidad que todavía me persigue cuando lo recuerdo. Dijo que el hombre con el que yo había estado durante meses. El hombre que había arreglado nuestra lavadora. El hombre que decía que conmigo el mundo bajaba el volumen. Había aceptado ese trabajo de reparación en nuestra casa porque sabía exactamente quién vivía allí. Y durante meses mi marido había estado intentando entender una sola cosa. No porque yo me había enamorado de otro hombre. Sino porque ese hombre había decidido entrar en nuestra vida desde el principio sabiendo perfectamente quién era mi marido. En ese momento entendí algo que me dejó completamente helada. Entendí que toda la historia que yo había vivido como una coincidencia inesperada. Tal vez nunca había sido una coincidencia. Y cuando levanté la mirada hacia mi marido, él me hizo la última pregunta de esa noche. Una pregunta que todavía no sé responder con certeza. Me preguntó si yo creía de verdad que todo había empezado con una lavadora rota. O si tal vez. Desde el primer día. Yo había sido parte de algo que nunca terminé de comprender. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que escuchaste toda esta historia hasta el final. Si estuvieras en mi lugar, ¿creerías que todo fue una casualidad? ¿O empezarías a pensar que alguien planeó cada paso desde el principio?